Lo ideal, según las técnicas y lo que uno busca, es que deberían ser 6 las biopsias en diferentes sitios del estómago. Claro, lo digo dependiendo de lo que uno quiere buscar. ¿Qué es lo que el gastroenterólogo quiere que sepa o que el patólogo le diga qué es de una lesión? Si es una lesión puntual va a haber una sola biopsia, pero si lo ve una lesión mucho más difusa va a haber más biopsias. Bien, aquí están las imágenes de la biopsia que ya ha sido procesado, porque ese pequeño fragmentito lo metieron en el formol al toque, lo ponen ahí en el formol, lo llevan al laboratorio de patología. En patología hay un personal que se le llaman los tecnólogos médicos, que son los que se encargan de hacer los cortes. Los cortes que ya les habrán enseñado, me imagino, que son entre 3 a 5 micras de grosor, con un equipo especial que sirve para esos cortes, y después lo colorean con este color que ustedes están viendo, que es la rutina, que es hematoxilina y eosina. Entonces, aquí la responsabilidad del tecnólogo es tratar de poner el fragmentito en una posición tal en la cual tienen que estar las capas de la mucosa gástrica. Entonces ahí sí, ustedes tienen que saber cuáles son las capas o las partes de la mucosa gástrica. Y eso es histología. Si el que ha pasado aprendiendo no les va a ser difícil. El que ha pasado a las justas, eso va a ser un problema. A ver, vamos a dar un ligero repaso porque esto no es histología. Esto, por ejemplo, el tecnólogo médico lo ha puesto como ha querido, mal. Está mal puesto, mal cortado. Ellos ponen y después lo cortan. O sea, ponen en la posición adecuada y después lo cortan. Esto está mal posicionado. Primero que está boca abajo. Aquí está el epitelio y aquí está el corte con que se hizo el momento del arrancarse, con la pinza del gastroenterólogo. Aquí, igual, está boca abajo. Aquí están los epitelios y aquí está la zona más profunda donde está la parte más dañada por el arrancamiento. Este posiblemente sea el mejor, donde aquí arriba está el epitelio, ¿cierto? Aquí están las glándulas y más abajo debería estar otro elemento, que es la muscularis, que aquí no se ve, o porque el gastroenterólogo no sacó la muscularis, o porque el tecnólogo no cortó lo suficientemente bien como para que salga la muscularis. Entonces, a este aumento es simplemente ver el número de fragmentos y la posición en que está. El detalle más de las células no, pero sí se puede reconocer dónde está el epitelio, o sea, cuál es la superficie del estómago. Igual, acá, por ejemplo, acá está el epitelio, arriba. Aquí, igual, o sea, la posición está bien. Este está al revés, boca abajo.
son biopsias muy pequeñitas. Acá sí se ve, porque está en el momento, y eso se ve en el microscopio. Ustedes saben que depende del objetivo con que están viendo para que sea mejor visto, ¿no? Este es un aumento de 20. Ya ustedes conocen las partes: el epitelio superficial, de la suprafovea, que es el que produce el moco, ¿cierto? Estos son las glándulas, ¿no? Y el que sostiene a las glándulas, que es la lámina propia. Y en esta lámina propia, una de las cosas que no debería de estar son estas. Son células. Y por la forma de las células, por la característica de estos, ¿qué podemos decir? Que son linfocitos, posiblemente células plasmáticas, que no podemos hacer una distinción muy nítida entre ellas, pero ahí están. Están ocupando un espacio de la lámina propia. La lámina propia debe ser laxa, casi sin células, y solamente con capilares. Estos son capilares. Inclusive, cuando uno mira una lámina del gastroenterólogo, el patólogo debe de decir si la biopsia es de antro o de cuerpo o de cardias, mínimamente eso. Ustedes saben las partes del estómago, porque cada una de esas partes tiene un tipo histológico diferente. Esto, por ejemplo, yo diría, esto es de cuerpo, porque ahí están las células oxígenas, tanto la célula principal como la célula parietal. Más aumento, aquí ya es con 40. Este es el epitelio, que es el que produce el moco, que es el que sirve de separación y de cubrir toda la superficie del estómago para que no haya contacto de los alimentos con la parte más interna, porque la parte más interna significa que va a haber una respuesta ya diferente, con cantidad de moco que se va a producir por estas células mucosas, que es la forma normal de una mucosa gástrica. Aquí están las células que antes vimos. Acá sí se ve que hay linfocitos y acá hay una célula plasmática. ¿Cómo sé que es una célula plasmática? Ustedes ya deben de haber sabido cómo es la característica de una célula plasmática. Igual que este. Este otro, que parece que tiene un citoplasma muy rosado, muy brilloso rosado, que eso parece un eosinófilo, y así. Y estos son los capilares que están llenos de maquillas. Entonces, en la evaluación que se hace en una biopsia es buscar que si hay algún proceso normalmente que se encuentra en el estómago cuando hay síntomas de gastritis. La gastritis es un término muy general, muy genérico, donde no dice nada, no es nada. Aquí, por ejemplo, este es un paciente que no debería de tener ningún síntoma, porque estos son linfocitos y plasmáticas triangulados, quién sabe cuándo. Y ahí viene el término y el concepto que tienen que aprender ustedes de los linfocitos relacionados a las mucosas, ¿cierto? Eso
les han tenido que enseñar. Esta es la parte del fondo, donde aquí se ve que el gastroenterólogo cortó, arrancó, y no se ve la muscular, pero sí se ve acá las glándulas. Y aquí se ve las glándulas tanto de cuerpo como de ano, porque acá hay las células de las glándulas gástricas, de las antrales, las glándulas antrales. Entonces, glándulas G. Ven, estas. O un poco de esto. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en ese es un sitio que se le llama la zona de transición entre el antro y el cuerpo, donde pueden estar mezcladas los dos tipos de glándulas, tanto las oxíticas como las glándulas antrales. Y así se evalúa lo que es una biopsia gástrica. Este otro, por ejemplo, esta es una biopsia igualmente de un gastroenterólogo, aquí, que está tratando de ubicar un sitio a nivel de la última costilla, porque ese es el sitio anatómico donde se va a encontrar en el lado derecho, donde va a estar el hígado. ¿Correcto? Entonces, hace las maniobras de ubicación donde debe de estar, porque ahí va a ser la punción. Va a ser una punción para sacar un fragmento de hígado. Y lo hacen, actualmente la mejor opción que tienen ellos es hacerlo con ayuda del ecógrafo o a veces del tomógrafo. No es seguro. Le dan dos planos, dos direcciones y fácil entran donde está la lesión. Como ven acá abajo. Aquí hay un tumor dentro del hígado y aquí está la aguja que va a entrar y sacar de aquí un fragmento. ¿Por qué? Porque este paciente tiene los síntomas de una clínica de una enfermedad hepática y por eso han apuntado a este sitio. Antes se hacía mucha biopsia de pacientes con enfermedades hepáticas difusas. Ahora ya no están. Desde el punto de vista clínico y de laboratorio ayuda a que ya se pueda identificar. Por eso las hepatitis, que son enfermedades infecciosas, virales, o medicamentosas, o tóxicas, son enfermedades que a veces no es necesario, pero cuando es una aguja que mide más o menos 30 centímetros de longitud, para que entre al sitio, van a sacar un tejido filiforme. Más o menos el tamaño de este fragmento de hígado es de entre 1 a 1.5 centímetros de longitud y de diámetro de 0,5, más o menos es así, es un poco menos de 0,5 milímetros, depende de la aguja, del grosor de la aguja. ¿Ya? Y con eso se saca un pedazo de esa biopsia y con eso se evalúa. Entonces ahí están viendo ese fragmento de hígado. Que este aumento, ustedes dicen, bueno, ¿cómo yo sé que ese es hígado? Porque hay que dudar del todo. Siempre hay que dudar. Hasta que uno confirme y objetive que efectivamente es un hígado.
Entonces, para saber que ese es un hígado, tengo que encontrar qué cosa, hepatocitos. Pero los hepatocitos están ahí como que se puede confundir con otros órganos. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Qué más debería de encontrar? La organización. Pero ustedes dirán, en una biopsia, ¿qué organización voy a ver? Claro, se puede ver. Por ejemplo, ¿qué es esto? Ese es uno de los signos, uno de los puntos más importantes para decir si es un hígado o no. ¿Ah? Ahí está. La vena centronuclear. No. Se parece, pero no. Si bien es cierto que esta es la vena, que está dilatada, hay hematíes, pero a la vez hay esto. A la vez hay esto. Que en la vena centronuclear no se ven esas cosas. Porque la vena centronuclear es solamente vena. Nada más. Tampoco hay esto. ¿Qué cosa es? Conducto biliar. Es un conductillo biliar. Y este es una arteriola, una arteria. Entonces, ¿cómo se llama todo esto? Hígado. Hígado, ¿no? Eso está en el hígado. No, triada no se llama. Eso no es triada. Triada es una organización ya. Estos son. Eso es lo que está ahora en fisiología. Si no les han enseñado, vayan y reclamen. Ese es un espacio porta. La única diferencia entre un dibujo y esto es que esta es la realidad. Pero en el dibujo es lo mismo que está acá. Porque todo lo demás aquí afuera son hepatocitos. Entonces me dice, bueno, esto parece histología, ¿no? Porque eso es un espacio porta que no tiene mayor cosa. Esa es la vena centronuclear. Miren la diferencia. Una vena grande donde terminan los hepatocitos y donde la pared de esta vena centronuclear es muy delgadita con endotelios bien aplanados. Eso es. ¿Por qué? Porque los espacios estos sinusoidales van a llegar hasta ahí y van a desaguar. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Este sí es un problema porque en un hígado que parecería que todo estuviera bien, aquí está dañado. ¿Por qué está dañado? Porque hay más células que debería haber en anterior un espacio porta prácticamente normal. Yo qué diría que es esto, a este aumento. Esta es la vena y aquí hay un conducto. Pero tal la cantidad de células que hay ahí, ese es el problema. Inclusive han salido y están fuera de este espacio porta y están en el parénquimo, o sea, dañando los hepatocitos que están adyacentes al espacio porta. Esa es una enfermedad. ¿Ve? Miren, ahí está. ¿Ah? Acá hay una arteriola. Y todos estos que ven, acá hay esta es una arteria. Una arteriola es una arteria. Pequeña, ¿sí?
arteria. Y aquí está la cantidad de linfocitos. ¿Qué ha hecho estos linfocitos? Han expandido el espacio portal, lo han agrandado, lo han ensanchado. Y también estos linfocitos se han metido al parénquima. Ustedes saben que la separación entre espacio portal y hepatocito, no hay una membrana, no hay una fibra, no hay una cápsula, no hay nada, es simplemente una cosa virtual. Mira, cantidad de linfocitos. Eso es una hepatitis. Pero decir que eso es una hepatitis es como decir Juan, para identificar a alguien. Me dice, Juan, ¿cuántos Juanes hay? Cantidades de Juanes. O sea, no sirve. No sirve decir Juan. O en este caso, no sirve decir hepatitis, porque cantidad de enfermedades producen ¿cuántas enfermedades producen esto? ¿Ya? Pero sí decimos en términos generales que es una hepatitis. Ya es diferente decir si es agudo, si es crónico, si es de otro. Bien. Otro. Este es un caso que ya no es una biopsia. Antes vimos dos tipos de biopsia. El endoscópico y la biopsia con aguja. Esto es un corte de un testículo. Claro. El testículo y es un órgano. Entonces eso ya no se hace en un sitio donde se va a sacar una biopsia. No, esto tiene que ir mínimamente a una sala de operación. Es una pieza operatoria, un espécimen quirúrgico. Y para que eso sea, han tenido que identificar primero la enfermedad y que el médico, en este caso el otro especialista que se dedica a estas cosas, que es el urólogo, ha tenido que decir, bueno, es inevitable, voy a tener que hacerle lo que se llama una orquiectomía, o sea, sacarle un testículo, porque así nomás no se saca, ¿no? Por alguna enfermedad que no es tan problemática. Entonces dice, bueno, no queda más remedio que sacarlo. ¿Por qué? Porque ha habido síntomas, ha habido signos, ha habido en el estudio clínico una serie de cosas que le ha inducido al urólogo a decir, vamos a hacerle una cirugía. ¿Correcto? Y ahí está, ha sacado. Uno de los problemas más grandes es que lo más factible es que este testículo haya estado teniendo dos cosas en el estudio clínico, tres cosas: aumento de tamaño, que eso no se debe de dejar de sospechar en alguna enfermedad; aumento de consistencia, ¿ya? Y dolor. Entonces, lo han sacado, lo han mandado al patólogo, porque a la larga él va a decidir qué cosa es y va a hacer el estudio de este
Lo han cortado aquí en forma longitudinal para ver el parénquima testicular normal o el parénquima testicular, si está normal o no, a eso voy. Entonces lo que están viendo aquí es, este es el epididimo, la cola del epididimo, esta es la cápsula de la albuginia y este es el parénquima. Y este parénquima, en la descripción que uno tiene que hacer macroscópicamente, porque eso es lo que tienen que ustedes aprender también, cómo se ve un órgano cuando está dañado, es que esta superficie no es homogénea, como ven ahí, no es homogénea, está formada por nódulos e irregular. Parecería que en la superficie hay irregularidades, sitios más bajos, más altos, de tal modo de que esto no es lo normal. ¿Qué de normal podría ser en este? ¿Qué parte de lo normal podría estar acá? Miren, esto es lo único que hay acá de normal. Este color amarillento, un amarillo fino. ¿Lo ven? Tienen que verlo, porque si no, no van a poder seguir. ¿Sí? Por eso les digo, tienen que saber ver los colores. Y ahí está, es un amarillo fino. Ese es el parénquima testicular normal. El resto desapareció. ¿Por qué? Porque acá hay una lesión. Un tejido que no debería de estar. Esa es la forma de evaluación. A la microscopía, uno tiene que buscar, identificar los componentes. Claro, en el microscopio no van a ver la macroscopía que ya te dimos. O sea, esto se llama macroscopía, porque es de frente con el ojo, y esto es la microscopía, acá con el microscopio, porque ya es un pedazo de tejido que está puesto ahí en la lámina para mirar. ¿Qué ven aquí? Esto. ¿Es normal o no es normal? Estas formas, estas estructuras. ¿Es normal o no? Acá no hay todo tejido, un tejido rosado. Ya vamos a ver después qué es eso. Pero lo importante es reconocer esto, porque de repente le pongo una lámina y le digo que es el testículo, ustedes no me lo van a creer. ¿Por qué? Porque en histología no me dijeron que esto era testículo. Para saber qué es testículo, ¿qué debo de encontrar? Esto es lo que deben de encontrar. ¿Y cómo se llama eso? Tubo seminífero. Ahora, otra cosa es que estos tubos seminíferos sean normales o no. Esa es otra cosa. Pero son tubos seminíferos. ¿Están deformados? Sí. Por eso es la patología. La patología hay que encontrar todo. Lo único que hay que tener que identificar es primero el órgano. Se identifica primero el órgano y después se sabe todo lo demás. Por ejemplo, estos tubos seminíferos. En histología ustedes han visto que un tubo seminífero está compuesto por cantidad de células aquí, dentro de este tubo. No me lo hice. Pero acá no hay muchos, ¿ves? Unos cuantos. Entonces ya de por sí algo anda mal acá. Poquísimas células.
Entonces, en la patología de un testículo, donde uno evalúa los tubos seminíferos, lo primero que tiene que ver es si la celularidad del tubo seminífero es normal o no. Y para decir que es normal o no, ¿qué debo de encontrar? Las células que pertenecen al tubo seminífero, que son dos, solamente dos. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? No, en el tubo seminífero, Sertoli y las células germinales, que van a ir desde las primitivas hasta el espermatocito, es la maduración del espermatozoide. Entonces, cuando hay un tubo seminífero que casi no hay células y lo único que encuentro son estas pequeñas que están aquí pegadas a la parte basal, eso deben ser células de Sertoli. ¿Qué quiere decir entonces? Que no hay células germinales. Y puede ser por varias razones. Pero las más frecuentes es o porque este es un testículo de una persona de 80 años o porque hay una enfermedad de fondo aquí que impide la presencia de las células germinales. Y ahí está. Este problema posiblemente sea. Cuando digo impide, significa que puede ser hasta por medicamentos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí debería estar tubo seminífero, pero aquí no hay. Estos están un poco desplazados, los que están a los costados, pero los que han estado aquí han desaparecido porque han sido destruidos. ¿Quién los ha destruido? Esta estructura. Esta es una estructura inflamatoria que tiene varios componentes y eso lo van a aprender, imagínate, desde ahora, que no sé, en las clases teóricas, donde tienen que hacerlo. Entonces, en la inflamación hay unas formas, como son estas, que dañan muchos órganos. En este caso están viendo al testículo, que tienen varias partes. Uno es este, por ejemplo, que es necrosis, tejido necrótico. Aquí también se está formando un pedacito de tejido necrótico. Y lo otro son estructuras así, redondas, como ven acá. Y aquí hay uno que llama la atención, que es una célula gigante multinucleada. Así se le llama, célula gigante multinucleada. Ve, ahí está. ¿Qué es una célula gigante multinucleada? Que es una célula muy grande, por eso es gigante, que tiene un solo citoplasma y que tiene cantidades de núcleos que lo conforman. Esto es hecho en sincicios, que significa que hay un montón de células que se han juntado, todo su citoplasma se ha juntado y los núcleos están en este solo espacio. ¿Quiénes son los que han hecho esto? Estas células que están a los costados. Estos son macrófagos, igual que estos, son macrófagos. Son las pálidas que ven acá, son macrófagos. ¿Cómo sé que son macrófagos? Porque es la forma de un citoplasma muy amplio con un núcleo más pequeño. Pero no son macrófagos comunes. La enfermedad
hecho que se modifique ese macrófago y se transforme en una célula que se le llama célula epitelioide. La célula epitelioide, como su nombre lo dice, el oide, sufijo oide, es una palabra que una palabra que indica que se parece a un epitelio, pero no lo es. Ese es el epitelioide. Que está formado por células, por macrófagos modificados, y los macrófagos no son células epiteliales, ustedes ya saben eso por histología. Entonces viene el nombre a estas, porque se parecen a células epitelioides, pero no lo son. Simplemente son macrófagos modificados. ¿Y quién hace todas esas cosas? ¿Quién modifica, quién distorsiona, quién altera, quién hace que se formen células gigantes limpiadas? Un agente biológico común, que acá en el Perú lo tenemos en todo lado, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Correcto? Entonces, esta estructura, esto de acá, se le llama granuloma. Esto de acá. Esto es otro granuloma. Acá hay otro granuloma. Acá hay otro granuloma. Otro. Y así. De tal forma de que esto que están viendo está constituido por múltiples granulomas para formar uno grandazo, un granuloma más grande. Es tan grande que ya está formándose áreas donde hay necrosis. Esta necrosis, eso lo van a ver también en su teoría, me parece, tiene una característica particular que se llama la necrosis gaseosa. Entonces yo le digo que este es un granuloma, este también es un granuloma y no necesita tener célula gigante para decir que este es un granuloma. Este es un añadido. Este se le llama célula gigante multinucleada de Langerhans. Así le han llamado. Miren acá. Necrosis gaseosa, células gigantes multinucleadas, y todo esto es un granuloma muy grande, formado por múltiples pequeños granulomas. ¿Qué ha hecho entonces este caso, esta enfermedad? Se ha metido el testículo, ha lesionado este testículo, ha hecho que se pierda mucho parénquima testicular normal, porque está formándose esta lesión inflamatoria. Porque la larga es eso, es una inflamación. Con agente etiológico, que es la tuberculosis, y donde la patogenia está todo lo que les he dicho y la forma como va a transformarse esto en este granuloma. Miren, ahí está la necrosis, la célula gigante multinucleada, y aquí abajo estas células que ven aquí son las famosas células epitelioides. Y eso es. Entonces ahí viene todo lo que tienen que aprender. La citología. Bueno, la citología, como antes les decía, de los gastroenterólogos, donde ahora hay gastroenterólogos que se dedican a la parte endoscópica, hay especialistas y hay subespecialistas, igual que el hígado, hay otros subespecialistas para el hígado. Tienen
anatomía patológica también hay otros que se subespecializan. En ese sentido, lo que hemos visto es un estudio que hace una subespecialidad que es la patología quirúrgica. Pero resulta de que hay muestras que no tienen tejido, simplemente hay células. Por ejemplo, un paciente que tiene un derrame pleural, o sea, líquido en la pleura. El neumólogo saca con una aguja el líquido y dice, ya voy a mandarlo a los patólogos, a los anatomopatólogos para que estudien las células, y también un poco lo voy a mandar al laboratorio, que son los famosos patólogos clínicos, para estudiar qué enzimas hay, si hay más proteínas, si hay menos proteínas, si hay glucosa, si no hay, una serie de ese tipo de elementos que se puede buscar. Entonces, en la citología se busca y se estudia las células. Y uno de los procedimientos que son de rutina en cantidades es el estudio de la citología cervical, que lo hacen los ginecólogos. Bueno, aquí qué cosas nos ha puesto los ladrillos. Los ladrillos son como las células. Entonces, en la citología cervical, ¿qué se hace? Está de moda. Que no ha cambiado casi nada. A pesar de todos los avances, acá en el Perú estamos atrasados. ¿Qué se hace? Con una espátula, que es de la época de quién, antes que naciera esto, de la década de los 50, 60, 70, se hacía un frotis del cuello y el fondo de la vagina para echarlo en la célula. Ahora ya eso no se hace, eso es obsoleto totalmente. Ya no hay este tipo de instrumento, ahora es un citocepillo, se llama, donde exclusivamente se hace un frotis muy suave, los cepillitos que tiene ese material, de todo el orificio cervical, es un frotis de ese sitio, y se pone aquí en la lámina, se estira esa secreción. ¿Para qué? Para estudiar las células, porque al momento de hacer el frotis, se hace un pequeño raspado, muy suave, muy delicado, se desprenden células y se pone aquí en la lámina para estudiar. Y así, estos son. Entonces, en estos famosos estudios del Papa Nicolau, pues habrán escuchado en todo lado, que en realidad esto no se llama Papa Nicolau, se llama frotis cervical, sino que lo han coloreado con el Papa Nicolau, el método del Papa Nicolau. Es una coloración de la década de los 40, porque el Papa Nicolau es un griego que lo hizo y ya pues se puso famoso y todo el mundo lo hace, hasta ahora. Pero ya va bajando porque ya hay otros métodos mucho mejores. ¿Qué cosas se estudia? Por ejemplo, en el frotis cervical, todos estos tipos de células, que son normales. Y sabiendo y mirando solamente las células, uno puede decir, estas son las células superficiales, estas son las intermedias, estas son las parabasales. Ustedes ya estarán deduciendo. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es el que tiene el cuello uterino? El exocervical. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de epitelio tiene el exocervix?
son células endocervicales. Y estas son las células superficiales de quién? Del exocervix. Este es del endocervix y este es del exocervix. Y la diferencia es abismal. Y juntamente con eso, normalmente va a salir las células inflamatorias, los chiquititos estos, que son mayormente polimorfonucleares. Depende de la cantidad de estas células para decir si hay un problema inflamatorio o no. Pero normalmente hay, no es poco. Y así uno va a estudiar. Por ejemplo, aquí le han puesto benigno y maligno. Aquí están todas las células benignas, las células superficiales, intermedias, paranasales. Y aquí, ¿qué hay? Sangre, mucha sangre. Y estas células muy grandes, muy atípicas, que con eso el patólogo dice, ah, este es un cáncer. Y para eso es el estudio de la citología cervical, el famoso estudio del Papa Nicolau. Este estudio no se hace en personas que tienen síntomas. Estos son procedimientos que se hacen en mujeres que no tienen síntomas, porque esta lesión, este cáncer, estas células del carcinoma se han presentado ahí después de 5 años, 10 años, 15 años de haber iniciado los cambios. Y eso es lo que se ve aquí. Aquí es normal, pero puede que haya alguna célula que ya no es normal, que tiene algunos cambios, pero todavía no llega a ser cáncer. Para eso es el estudio del Papa Nicolau. Y así, como ven acá, este es el tejido. Aquí, entonces ya ustedes se ven que este es un epitelio poliestratificado plano, no cornificado, que se van desprendiendo. Y con el frotis se ayuda a desprenderse un poco más para identificar toda la superficie de todas las células que están ahí en la superficie. Pues si uno encuentra una célula grande, atípica, muy fea, muy deforme, pues se dice, ¿qué cosa hace esa célula aquí en la superficie? Porque ya es un cáncer. ¿Correcto? Para eso sí. Entonces, este es un frotis, por ejemplo, normal, que todos los días los patólogos que se dedican a las células, a la citología, se le llaman citopatólogos. ¿Ven? ¿Ven? Células superficiales, aquí otra célula intermedia, hay unas células endocervicales. ¿Ven? Todo esto. Hay un poco de células inflamatorias, no es mucho. A veces se pliegan, que no sirve para mirar esas partes. Células endocervicales. Ahora hay cantidad de parámetros y cosas que los patólogos le dicen a los ginecólogos, porque los ginecólogos son fáciles de decir. Son casos de la década de los 90, donde fue un trabajo en Estados Unidos, dijeron, comenzaron a investigar el cáncer del cuello uterino y algunos pacientes, ustedes saben que ahí la queja es mucho mayor y las denuncias son mucho mayores hacia los médicos y los juicios son mucho mayores, aunque aquí ya comenzó a haber también. Y resulta de que una paciente, un ejemplo, ¿no? Un año antes le dijeron que tiene que hacerse su Papa Nicolau, fue donde el ginecólogo,
el ginecólogo le sacó y era normal. Pero al año siguiente, que se vuelve a hacer lo mismo, el patólogo dice, es un carcinoma. Entonces, en la evolución del carcinoma no es de un año a otro, no. Años, como le dije antes. Y eso se lo saben los abogados que defienden al paciente. Entonces dijeron, ¿cómo es posible de que de un año a otro ya sea un cáncer? Eso no es posible. Y efectivamente no es posible. Y le metieron un juicio y comenzaron a hacer una revisión de un montón de casos y era cantidades de casos que hacían así. ¿Cuál fue la solución? Que se juntaron patólogos o citopatólogos y ginecólogos para hacer una forma de clasificar cómo resolver este problema. Y resulta de que los patólogos tienen que poner antes de cualquier diagnóstico, poner si la muestra es adecuada o no. Porque muchos ginecólogos sacaban superficialmente, no sacaban como debería de ser y no salía nada. Entonces el patólogo dice, muestra no adecuada, y con eso tienen que volver a repetir para hacerlo bien. Eso fue una de las salidas. Con esa sola cosa resolvieron prácticamente casi todo el problema. Y ahí aprendieron los ginecólogos a sacar bien. Y a los patólogos a mirar si es una buena muestra o no. Cuando hay mucha inflamación como esto, por ejemplo, esto, donde hay unas cuantas células dicen, no, esto no sirve, porque no hay para evaluar. Mucha inflamación. Primero que resuelvan la inflamación y después vemos a la célula. Y así, ese es el procedimiento que se debe de hacer. Así, por ejemplo, este sí es bueno para evaluar. Y actualmente, acá hay una célula, es un grupo de células en los cervicales, pero hay inflamación. Entonces, actualmente hay un laboratorio, no digo actual sí, pero no es que recién haya salido, sino hace ya 20 años que ha salido, que aquí en Lima creo que hay un par de laboratorios privados nomás, que hacen lo que se llama la citología de base líquida. ¿Qué significa? De que el ginecólogo, cuando saca con el citocepillo, ya no le estira la lámina, ¿no? Lo mete en un frasquito conservado. La cabecita del cepillo, de ese citocepillo, saca el palo y solamente se queda, le hace un chocolateo ahí para que se desprenda toda la célula del cepillo de ahí, del citocepillo. Y eso lo manda al laboratorio de patología. Allí en el laboratorio de patología lo meten en un equipo grandazo, cantidades, y ahí y ahí, ¿qué hacen? El equipo es automatizado, totalmente automatizado, en la cual entra el frasquito y al final sale la lámina estirada. ¿Qué cosa ha hecho ese equipo en el intermedio? Limpiar todo y solamente se ha quedado con las células. Esto cuesta. Solamente hay algunos que tienen eso. Por ejemplo acá, muchos restos, mucho moco. Esto que ven acá es moco. Todo eso desaparece con la citología base líquida. Listo. Este es otro, creo que este es el último. Aquí el doctor, el jefe del curso, ha puesto que dice que aprendan
los diferentes tipos de células gigantes multinucleadas que hay en patología. Esto es como tomarle foto a una célula gigante multinucleada en diferente pose. Pero hay algunos que son particulares. Estos, por ejemplo, estos dos, como si fuera la herradura de los caballos. Las células, los núcleos están pegados a la membrana citoplasmática. Esos son lo que se llaman células de Langhans y también células que no son de Langhans. Que no son Langhans. Este otro son células que los núcleos están dispersos al azar. Se llama célula gigante sacrocostal. Claro, estas, por ejemplo, si uno hace un corte, si por de repente de casualidad le hacen un corte acá, es como si fuera uno de estos. Así que, por eso no es simplemente cuando lo está, que tiene buen pose la célula, ¿no? Este sí tiene su particularidad porque los núcleos están al medio del citoplasma, no están pegados a la membrana citoplasmática. Y a esto se le llama una célula gigante multinucleada de Tutón, porque es un patólogo que lo vio y le puso su nombre. Y este es un tumor en la piel que es bastante frecuente, un dermatofibroma, que tiene muchas células gigantes. Las grandes que ven acá son células gigantes. Esta es en una biopsia, por si acaso. ¿Ve? Cantidad de células que han proliferado, pero acá está la célula gigante. ¿A quién se parece? A Langhans. Pero no es Langhans, porque no es tuberculosa. Aquí parece Langhans y te parece cuerpo extraño, o sea, para todos los gustos. Parece un Langhans, igual otro acá. Simplemente se llama gigante multinuclear. Pero como está en un fondo del tumor del dermatofibroma, se le llama célula de Tutón. Y ahí está lo que les decía, que los núcleos no están pegados a la membrana citoplasmática. Aquí está la membrana citoplasmática. Está un poquito más adentro. Estas son las verdaderas células de Tutón. Esta es una célula gigante multinucleada a cuerpo extraño, pero resulta que está en este tumor. Por eso, vean los diferentes tipos de células gigantes que hay. Esta sí es de Tutón, típico, de la membrana citoplasmática separada del borde del anillo del núcleo. Sí, candidiasis. Bueno, rápidamente. Aquí han puesto la cándida, desde el punto de vista de un cultivo, ¿no es cierto? Están las pseudolifas y aquí están las conillas. Esto se ve mucho en pacientes, en diferentes tipos de pacientes, especialmente en la boca y en el esófago. Esta es una endoscopía donde el gastroenterólogo entró con su endoscopio y vio el esófago así, con puntos blancos. Y aquí es muy exagerado, cantidad de puntos o de un tejido blanquecino algodonoso pegado a la superficie del esófago. Estos. ¿Qué cosa hace el gastroenterólogo cuando ve esas imágenes algodonosas, blanquecinas? Dice, eso es cándida, ya no necesita más cosas. Pero como su imagen es una imagen que puede confundirse de repente con otra enfermedad, dice, tengo que hacerle la biopsia porque el que al final va a decidir si es cándida
cándida o no es el patólogo, aunque yo sé que es una cándida. Y por eso saca la biopsia, mete la biopsia del sitio donde está el tejido algodonoso, que es este, mete la zona blanquecina, mete la zona blanquecina que se ha desprendido. Este es el tejido que está deformado, mal posicionado. Este es el tejido algodonoso. Este es el epitelio. Con el HE, este es el epitelio. Ustedes saben en el esófago qué epitelio tiene. ¿Cuál? Claro, ¿cierto? Eso tiene que sabérselo de memoria. Aquí está. Y esta es la superficie, donde hay cantidad de células epiteliales superficiales que se están desprendiendo. Pero con el PAS, ustedes saben qué cosa es el PAS, una histoquímica, se va a colorear a las ceulifas y a las conidias, los más rojitos. Aquí se ve muy bien, muy nítido. Aquí con el HE no es tanto, pero acá sí. Cantidades. Entonces, esta es una lámina que ayuda o que sirve para que el patólogo se ayude con la histoquímica para identificar mejor al hongo, que es el agente etiológico de una enfermedad que se llama candidiasis esofágica en este caso. Entonces, y con todo el efecto patogénico de cómo llegó, se prendió en la superficie del epitelio y por las condiciones que hay ahí de la propia enfermedad del esófago, se queda, se pega y comienza a proliferar. ¿No es cierto? Ese es eso. Miren. Conidias y las ceulifas. En un fondo parece que hubiera moco, pero ahí no han limpiado. Más bien son células superficiales, queda la sombra del núcleo, las células que se han desprendido. Ahí está. Estas son las fotos con inmersión. Ceulifa y las conidias. En un tejido sucio, de detritus. Listo. Entonces, depende entonces del agente etiológico para decir qué enfermedades hay. En el estómago era una gastritis crónica, en el hígado era una hepatitis crónica, ¿no es cierto? En el testículo era una osteoepididimitis granulomatosa. Digamos, vamos a poner el nombre de tuberculoso, aunque viene un asterisco. Un neumólogo, que es el único en el Perú, aunque ahora creo que hay otro, o sea, no sé, es un maleo, eran los únicos que daban la receta para dar tratamiento con antituberculostático, porque utilizar un antituberculostático irracionalmente va a producir resistencia bacteriana.
Entonces, el neumólogo dice, mientras el patólogo no me diga que en esa célula hay un bacilo, duda en darle un antituberculostático, a pesar de que la clínica sea de tuberculosis. Claro, en una conversación, en una reunión, en uno de lo que se llaman los grupos de trabajo, una junta médica, lo que fuera, el patólogo asegura de que hay tuberculosis, es tuberculosis, aunque no vea el bacilo, y por la clínica, especialmente la clínica, le dan tratamiento. Pero la verdad es que mientras no haya, no sea visto al bacilo, aunque sea uno, debería de llamarse, por ejemplo, en este caso, una orquiepididimitis granulomatosa con características de tuberculosis o de tipo tuberculoso. Por ejemplo, en este caso es una candidiasis esofágica. ¿Qué pasa? Listo, muy bien. Ahora tienen ustedes láminas para mirar.